Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí en Espiritualidad Tomando Tierra una semana más. Y siempre intentamos, gracias a Antonio Salazar, que es el que organiza todo esto, intentamos poner, pues, temas para tratar, para hablar de ello, para darle un poco más de luz o para darle un poco más de conocimiento y sobre todo, bueno, para hacer una jornada de servicio a través de Espiritualidad Tomando Tierra. Y sobre todo gracias a vosotros, los ponentes, que, que nos apoyáis y que aportáis vuestros conocimientos, vuestra energía y todo vuestro amor y cariño. Buenas noches, querido Ramón. Muy buenas noches, Juan, Antonio, Pati y a todos. ¿Qué tal estáis? De maravilla. Muy Iba, bien iba a también. decir de maravilla a pesar de todo, pero no, vamos a dejarlo de maravilla Claro y ya que sí, está. tanto que sí, tanto que sí. Exactamente, exactamente. Querida Pati, ¿cuánto tiempo sin verte, sin oírte? Que teníamos era Sí, bastante tiempo, pero fíjate cómo es Dios, aquí estamos una vez más. A ver, ¿Cómo se tenemos dice? ahí una doble voz. No sé si es que lo tienes en dos partes, Pati. No. Ahora, a ver, sigue Ahora sí, hablando. ¿Se puede visualizar en pantalla? Lo que pasa es que no es mi voz la que se está colando. Ya. Ah, pues A ver, me dan un minuto, un minuto, un minuto, ponlos por en favor. silencio. Sí, sí, sí. Querido Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias también por estar ahí con nosotros y seguir compartiendo conocimientos y esa energía maravillosa. Y como decía antes, hoy hablamos de un tema que yo creo que todos pues comentamos qué pasa con el tiempo y espero que esta noche por lo menos aclaremos unas cuantas cosas. Buenas noches, Antonio. Date el micro, date el micro. Así. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Pati. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, Jesús. Buenas Oye, noches. si no os parece mal, por favor, dale a vuestra, si lo queréis compartir en vuestras redes sociales, maravilloso. Así llegamos a más personas. Lo compartís en vuestras Perfecto. redes sociales ahora y está maravilloso. Muchas gracias, Bueno, ¿qué tal? Pati. Sí. Sí, adelante, sigue, Antonio, perdona, creía que habías terminado. No, te preguntaba que qué tal, que cómo estáis. Pati, Pati, está mucho tiempo sin estar con nosotros, ¿no? Qué pena. Dale al micro, Pati. Sí, un poco alejada, pero gracias a Dios aquí, como siempre, gracias a ustedes que podemos hacer de esa distancia algo más corto, ¿no? Nos tenemos como lejos, pero cerca. Sí, bueno, digámosle que el tiempo aparentemente no existe, aunque ahora veremos que sí o no, o ya veremos a ver. Sí, Antonio. Claro. No, nada, lo que estabas tú diciendo, que el tiempo no existe y por tanto que ahora, bueno, pues para muchas personas vuela, el tiempo vuela. Bueno, pues maravilloso. Oye, hay quien dice que ahora los días son más cortos. Jesús, ¿me puedes explicar eso por qué y para qué es? Sí, en invierno los días son más cortos, luego en verano son más largos. Vale. Como la broma, como coña. Vale. Pero la pregunta No, es que lo sabes. sí, por la pregunta que haces, no sé, es muy difícil digamos que de demostrarlo o poderlo acreditar de alguna manera. El asunto es un poco siempre lo de siempre, ¿no? La percepción del tiempo. Si partimos de la base de que el tiempo no existe, pues no es ni corto ni largo, es simplemente una percepción mental. Realmente el tiempo sí que existe, porque para constituir una materia, y es lo que somos nosotros en este estado ahora que estamos hablando, somos materia, aparte de que somos un campo de energía y somos luz y tal, pero ahora mismo, para conceptualizarlo, somos materia. Y la materia se constituye porque necesita un espacio que se esté ocupando durante un tiempo. O sea, es que para que haya materia tiene que haber espacio y tiempo. Por lo tanto, es una construcción necesaria para vivir y desenvolvernos donde nos desenvolvemos. Si no hubiese tiempo, no existiría la materia como tal, porque, repito, la materia se constituye como materia porque necesita de un espacio que es ocupado durante un tiempo. Por lo tanto, el tiempo existe dentro de esta construcción mental. Si nos salimos de lo que es esta construcción mental, no existe el tiempo ni existimos nosotros, como nos creemos que existimos.
Lo que pasa es que para darle continuidad a todo esto, hace falta dentro de esta estructura mental, pues hace falta una línea temporal. Y una línea temporal tiene principio y tiene fin. Pero claro, si también partimos de otra premisa de que esta historia no tiene ni principio ni tiene fin, porque es eterna, porque es permanente, porque es siempre presente, entonces estamos hablando de otras cosas. Pero creo que, Antonio, te referías a si realmente el tiempo que conocemos como físico, ¿no?, medible, se está cortando o no se está cortando. Creo que te referías más a ese tema. Me refiero a la percepción de muchas personas que dicen que ahora pues, el tiempo es mucho más corto, los días son mucho más cortos, con independencia de que estamos ahora más oscuro que antes, ¿no? Pero bueno. Ya, pero si es percepción, es percepción. Pudiera ser, y lo lanzo como tema, ¿no? Pudiera ser que el grado de conciencia influye en la percepción del tiempo. Bueno, Pudiera ser que el grado de conciencia, la vibración, por así decirlo, en la que cada uno de nosotros nos encontramos, pudiera ser que eso influyese en la percepción del tiempo. Yo personalmente creo que por ahí pueden ir los tiros, ¿no? En función de cómo vibras, una frecuencia más alta o una frecuencia más baja, hablamos de velocidad. Y la velocidad es lo mismo, es el espacio que recorres en una unidad de tiempo, ¿no? Entonces, sí, puede parecer que en el mismo tiempo se recorre más espacio o que el tiempo pasa más deprisa. De todas formas, tiene mucho también que ver con la edad, ¿eh? Yo noto que según me voy haciendo más mayor, a mí el tiempo se me pasa como más deprisa. Bueno, ahí lo dejo, que tampoco quiero... que yo soy de verbo fácil y me puedo enrollar mucho. Sí. ¿Querías preguntar algo más, Antonio? Nada más, Juan, cuando quieras. Sí. Muy bien. Ramón, efectivamente da la sensación de que o que los días son más cortos o que el tiempo va más deprisa, pero yo sí que me doy cuenta, yo he cogido una serie de datos que ahora luego hablaremos sobre ello, de que da la sensación de que cuando tal vez ahora mismo se vive con estrés o se hacen muchas cosas o se es más consciente, y todo esto tal vez haga tener esa sensación de que el tiempo va más rápido. Sí. Cogeré al hilo que ha dicho Jesús, lo de la consciencia, y tú lo has recalcado otra vez. Y para contextualizar un poquito lo que dice la ciencia al respecto, nosotros vivimos en un mundo material, evidentemente. Entonces, la ciencia, en este mundo material de 3 dimensiones, hay 2 grandes leyes. La primera es la ley de la teoría de la relatividad especial o general de Einstein, que ya viene de la ley de Newton, que habla de lo macro, de lo que es una pelota de tenis, de los planetas, cómo giran los planetas, asteroides, nosotros, un gato, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice la ley de la relatividad general, de la teoría de la relatividad general de Einstein? Einstein nos dice que en un momento puntual del espacio y tiempo se generó. Entonces, el espacio y el tiempo, hay una flecha del tiempo lineal hacia adelante que es debido a que el espacio-tiempo está entrelazado, ¿correcto? Entonces, pero esto es así en un concepto lineal hacia nosotros, pero el tiempo como tal depende si estás en un agujero negro, si estás cerca del horizonte de suceso de un agujero negro. Es decir, el espacio-tiempo se deforma, tú puedes hacer un agujero de gusano y doblas el espacio. ¿Con esto qué quiero decir? Que el tiempo a escala macro, en función si estás en un campo gravitatorio o no, es diferente. O sea que ya el tiempo podemos decir que no es relativo. Y ahí lo enlazo con la teoría de la relatividad especial de Einstein, que si tú viajas a la velocidad de la luz, tú viajas al 99% de la velocidad de la luz, te vas de aquí a la estrella más cercana, que es Alfa Centauri, y vuelves, ahora han pasado para nosotros unas 15 horas y para la gente de la Tierra 10 años. O sea que el tiempo tampoco es relativo. Y si lo usamos y lo enlazamos todo esto con la otra teoría, que es la teoría cuántica, donde nos dicen que todo lo que ves, todo lo que hay es cuántico, estamos hechos de partículas. ¿Qué nos dice Wheeler? ¿Qué nos dice Michael Talbot? ¿Qué nos dice David Bohm? Las grandes mentes de la física, el mismo Einstein también lo dice, que todo lo que ves no existe si no es una creación nuestra. Si a esto le sumas
que realmente podemos estar en más de un sitio a la vez. Hay centenares de estudios que ponen 2000 átomos en un sitio y 2000 son los mismos que en el otro. Si todo esto le sumas esto y que el tiempo en la escala cuántica es una superposición de tiempo, el presente y el ahora y el futuro, está siempre ahí, no es lineal y no existe, esto es un sí o sí, hace que tú no puedes tener un espacio-tiempo entrelazado cuando una de las dos variables no existe. Es decir, si vivimos en 3 dimensiones y la cuarta es el tiempo y estas 3 dimensiones es una creación nuestra, y esto lo avala la ciencia y lo dices, eso es una realidad. Todo lo que ves lo creas tú desde, como ha dicho Jesús y como has dicho muy bien tú también, Juan, desde la conciencia que uno es. Si tú te creas estas 3 dimensiones, estás creando sí o sí tu tiempo. Es decir, el tiempo no es que no exista, sino tú te creas y necesitamos una linealidad, entre comillas, hasta la fecha, y para ser más concreto, los mayas decían que entramos en el espacio del tiempo del no tiempo. Esto era realmente porque para ellos ahí el tiempo se detenía, no podían avanzar en sus cálculos. Entonces, ya con esto acabo, evidentemente que nosotros aprendemos de una linealidad, pero luego veremos, a medida que vayamos avanzando, cómo realmente las grandes mentes de la física, por ejemplo, Wheeler unificó la teoría, que esto es una de las grandes batallas de la ciencia, de la física, la teoría de lo macro y de lo micro, y el tiempo se le cancelaba. O sea, vivimos en un universo, entre comillas, que el tiempo era cero, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Que vamos entrando en una conciencia. Nosotros vamos subiendo a nivel consciencial y vamos subiendo de frecuencia, que es la famosa frecuencia Schumann, que en los años 50 Otto Schumann descubrió, ¿no? Entonces, como el planeta va subiendo de vibración, de frecuencia, y nosotros también, es sí o sí la ecuación de la frecuencia, longitud de onda, número de ondas por tiempo. Si sube la frecuencia, el tiempo tiene que bajar. Es decir, un segundo es un segundo para todos. Pero la percepción conciencial que tenemos del segundo es totalmente diferente. De hecho, si una mosca, y ahora me voy a lo más bestia, va en función del parpadeo del ojo, una mosca mira un reloj, de hecho no ve cómo pasa un segundo, pasa muchísimo más lento, porque el parpadeo de la mosca va a 250 hercios, cosa que el nuestro va muchísimo menos. Entonces, quería contextualizar todo esto porque realmente el tiempo no existe como tal. Es una creación de cada uno. Qué bueno. Y además muy interesante lo que has dicho con respecto a esa nueva humanidad o nueva era o nueva dimensión en la cual efectivamente existe a nivel de tierra un aumento de vibración y también a nivel de ser humano un aumento de vibración, con lo cual esto tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, de que al aumentar la vibración, pues supuestamente o aparentemente el tiempo se acorta, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno, Efectivamente. qué bueno, qué bueno. Pati, date el micro. Estoy. Ahora sí. Bueno, de todo lo que hemos hablado, ¿qué nos puedes aportar tú? Bueno, estoy de acuerdo tanto con Ramón, que tocó el tema, ¿no? Del tiempo, que somos materia y todo ello, perdón, con Jesús, y luego también con lo que aportó Ramón, es muy cierto, ¿no? Sucede que a raíz de nuestro envejecimiento, la dopamina que nuestro cerebro va constantemente dándonos el valor del tiempo, por así decirlo, y hay teorías muy importantes, ¿no? Como también estuve leyendo al respecto de la teoría llamada Forward Telescopic, que habla de los momentos, ¿no? De esos momentos que de repente tú dices, a ver, hoy día tengo 2 entrevistas de trabajo, por así decirlo, y resulta que está cada entrevista de polo a polo, y ahora cómo hago, y es verdad, cuando tú estás sujeto a cosas que
son muy importantes. Es como que tú sientes que el tiempo se te va de volada, ¿no? Sí, se te pasa rápido, inmediatamente. Eso por un lado. Y por otro lado, hay otra teoría, se dice una teoría proporcional, que es de Paul Janet, que él habla del envejecimiento, lo que estoy tocando ahorita del tema de la dopamina, que es del cerebro, ¿verdad? Es verdad también eso, dice que cuando vamos envejeciendo nuestros tiempos como que se hacen más perezosos, ¿no? O sea, ya no es como cuando estamos jóvenes. Sin embargo, dicen pues que la juventud es efímera, por lo mismo que estamos con toda esa bilirrubina, que queremos hacer las cosas, de explotar y quiero estar aquí, quiero estar allá, porque estamos más hábiles también, ¿verdad? En cambio, cuando vamos envejeciendo, nuestro cuerpo como que ya somos más pausados, tomamos las cosas con más calma, pero cuando tenemos cosas que hacer, al menos en mi caso, a veces yo siento que me falta tiempo. Cuando tengo que hacer terapias, a veces agendo y resulta que hay pacientes que requieren un poco más de tiempo y se me pasa el tiempo volando. A veces tengo que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y sí, es verdad, sea cual sea, hablando en lo científico, en lo espiritual, es verdad que cada día tenemos vida de mosquitos, como decía mi abuela. Vivimos en un pestañeo, y esto del COVID también que nos tocó a todos, ¿verdad? Porque a veces nos hacemos planes al futuro, pero me he dado cuenta en lo personal, no sé si habré caído de repente un poco en el desgano, pero es como que ya es mejor vivir el día a día porque ya no se sabe. Es como que ya uno aprendió la lección de que estamos presentes en este aquí y en este ahora y que debemos permitirnos todo lo que nos pueda venir a bien, ¿no? Como ese viaje que tú estás haciendo a Perú, como eso que tú quieres conectarte nuevamente con la naturaleza, que es tan bonito, ¿no? Entonces, pero siempre queda eso entre comillas, ¿no? Como yo ahora aprendí a decir, si Dios así lo permite, así será, ¿verdad? Es lo que, mi percepción del tiempo. Sí, yo recuerdo una palabra, una frase de mi abuela que decía mucho, era si Dios quiere, ¿no? O- Sí, sí, pero sí, bueno, en sí. fin, sí. Jesús, tal vez ahora que está de moda el mindfulness y nos damos cuenta de que uno de los grandes problemas del ser humano era vivir demasiado en el pasado y esperar demasiado del futuro, es decir, centrar tu energía en el presente, tal vez eso haga que al vivir más conscientemente ese presente da la sensación de que nos falta tiempo para muchas cosas. Sí, sí. Sí, al vivir más conscientemente el tiempo del presente, yo creo que se vive más intensamente y se vive más tiempo. El asunto está en cuando permitimos que la mente revoltosa, por así decirlo, la mente, iba a decir lujuriosa, me ha venido también esa palabra, pues por Sí, algo sí, será, ¿por qué no? pues entonces resulta bueno, que se divierte, se entretiene y no está atenta. Y entonces sí que es cierto que se puede pasar por la vida sin haberla vivido. Es decir, si pasamos por este trance, por esta situación, que estoy convencido que la hemos elegido nosotros, por lo tanto seremos muy insensatos, ¿no? Muy estúpidos, habiéndola elegido nosotros, no haberla disfrutado nosotros. Entonces, todo eso lo podíamos relacionar también con el inconsciente colectivo. O sea, es que está todo interrelacionado porque en el fondo todo es lo mismo, somos todos lo mismo, es que es todo lo mismo. Ujú, Y además se va a repetir hasta la eternidad lo mismo. El asunto es cuando somos conscientes de que todo es lo mismo. ujú. Claro, cuando descubres que eres todo, pues entonces también descubres que eres nada. Sí. Y no digo que no eres nada, no digo que eres nada, porque la nada también es algo. Ujú. Pero sí, lo del mindfulness, todo esto, en definitiva, tiene que ver con elevar la frecuencia de vibración. De hecho, cuando estamos alegres, cuando estamos felices, cuando estamos en armonía, nuestra frecuencia de vibración sube. Y cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando dolor, cuando lo estamos pasando mal, nuestra frecuencia baja. Y por lo que antes decía Ramón, cuando la frecuencia sube, el tiempo pasa más deprisa. Cuando la frecuencia baja, el tiempo pasa más despacio. Y esto lo hemos experimentado todos, ¿no? Una misma hora de sufrimiento no dura
la misma hora que una hora de alegría. Lo estaba comentando Pati antes. Cuando estás haciendo lo que te gusta, cuando fluyes con ti mismo, el tiempo, es que no hay tiempo. Cuando te quieres dar cuenta y dices, anda, se ha pasado una hora o se ha pasado 2 horas. Entonces, el tiempo directamente no existe. Es un instrumento que necesitamos para poder operar en este mundo en el que estamos. Necesitamos analizar el pasado, necesitamos estar en el presente, necesitamos proyectar el futuro. Es decir, esto que nos rodea funciona porque metemos la variable tiempo. El asunto está en que cuando desencarnamos, ya es que la variable tiempo no hace falta. Porque ¿para qué? Si la variable tiempo hace falta para este plano y tenemos que medirlo, tenemos que intentar controlarlo, tenemos que... Bueno, puede ser... Habría que darle un enfoque de que puede ser hasta divertido, ¿no? El querer controlar el tiempo, el querer controlar las situaciones. Si venimos con un contrato ya firmado, diviértete. Y ya está, ¿no? Sí. Diviértete y ya está, ¿no? Disfruta del momento, ¿no? Qué bueno. Ramón, pero también es verdad que científicamente, por ejemplo, los científicos dicen que se ha acelerado la rotación de la Tierra, ¿no? Y esto puede producir que efectivamente dé la sensación de que el tiempo se acorte o el tiempo nos dé la sensación de que va más deprisa, ¿no? Sí, sí, efectivamente. A nivel de ciencia, los científicos saben perfectamente que en función del campo magnético de la Tierra, por ejemplo, hace, creo que son 1000 o 2000 millones de años, al inicio o a la mitad de la vida de la Tierra, un día en la Tierra eran 19 horas, no eran 24 horas. También dicen que tienen que ir calibrando los relojes atómicos porque son milisegundos que se va perdiendo, entre comillas, porque la rotación de la Tierra, lo que decimos todo, la física, el campo magnético, la energía, todo hace que... Pero esto es una percepción, Juan, es una percepción humana. Es decir, lo que sucede a fecha de hoy es que, como lo explico, es decir, el velo se está desmoronando, el velo de la conciencia, es decir, se nos permite desde entidad, de nuestra parte divina, y con contrato, como decía Jesús, con todas las jerarquías angelicales, seres de amor, de luz, hermanos, ya se nos permite, porque la nueva humanidad ya es una realidad. Entonces se nos permite ver un poquito más allá. Y el ver un poquito más allá, las sincronías, las causalidades, que no son casualidades, son causalidades, todo esto va dentro de un paquete que es que subes la conciencia, que ya vibras diferente. Estamos usando la mente abstracta, que es nuestro papel como evolución y como especie. Entonces, todo este paquete que nos permite materializar, nos permite hacer muchas cosas, luego comentar un tema de un gran físico que vamos modificando incluso el pasado. Dentro del paquete viene el tiempo. El tiempo no va, es lo que decía Jesús, ¿no? Todo es todo, incluso en la nada está el vacío, que en el vacío está el todo, ¿no? Como que es la teoría fractal. Entonces, ahí, como el paquete viene el tiempo igual, esto se está desmoronando también. Entonces, esto nos permite validar a nivel científico lo que ya muchos decían. Es decir, cuando decimos que la realidad no existe, si te vas al Talmud de los judíos, el Talmud dice, la vida o las cosas no las vemos como son, sino las vemos como somos. O sea que si tú, lo que decíamos al principio, si tú ves la vida como tú eres, todos los que estamos aquí conectados y estamos hablando, y amigos conscientes que tenemos, y amigas, les sucede este tiempo que decían los griegos, el tiempo de Kairos, el tiempo que el presente es todo. Pero tenemos que vivir acompasados y acompañando el tiempo de Cronos, que es el tiempo lineal. Entonces, evidentemente, que tienes una sensación como no de esquizofrenia, bicefálica, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que yo siento que voy más lento, pero es que una hora es una hora? El problema es la conciencia. Es decir, venimos de una pandemia que la gran mayoría del planeta la ha visto como la salvación de todo Dios. Uh-huh. Y una parte nuestra no. O sea, ¿cuál es la diferencia? Esa conciencia. Esa conciencia. Y dentro del tiempo nos sucede lo mismo. Qué bueno. Depende cómo lo vivas, ¿no?
Sí, depende del nivel de frecuencia que tú tengas y la conciencia que tú tengas, pues el tiempo existe o no existe. Evidentemente, vamos, y esto es una realidad, cuando saltemos, el tiempo es cuando te conectas, y con esto acabas, y no os quiero robar más tiempo, nunca mejor dicho, en estados alterados gamma, que es como en meditaciones, que es el tiempo se te para en ese estado. Lo sabes todo, lo que pasa es que cuando vuelves otra vez aquí, no te puedes volver a un estado de alucinar y de flipar. Necesitas una linealidad. Claro. Pati, tal vez deberíamos de estar menos pendientes del tiempo y más pendientes de nosotros mismos. Pues sí, es verdad, porque ya como estamos conversando del tema del tiempo, se sabe que el tiempo ocupa, perdón, una fracción, ¿no? Tanto es así que se divide de repente en un pasado, en un presente y en un futuro, ¿sí? Estamos fraccionados. Y valgan verdades, yo pienso que nuestro tiempo inicia desde que nacemos, ¿no? Crecemos, nos desarrollamos y bueno, pasamos a mejor vida, que es la vida eterna, ¿no? Entonces, es verdad, ahí es cuando empezamos, por ejemplo, nuestra etapa de universidad, luego nos casamos, en caso de nosotras las mujeres vamos siendo mamás, los hombres papás, y viene de pronto que el niño terminó el colegio, la escuela, y de pronto ya se graduó a la universidad, que es lo que estoy viviendo ahora. Justo me estaba pesando en la mañana de ver a mis hijos todos grandes y ¿dónde están los bebés? Y hasta abuela soy, entonces veo a mi nieta que ya tiene 10 años, digo, wow, es que ya no hay bebés en la casa, le digo, y justo nos toca hablar de este tema, ¿no? De que el tiempo se ha vuelto casi efímero, por no decir efímero, nos hemos vuelto seres humanos rutinarios, me tengo que despertar a las 5:30, hago ejercicios a las 6:30 o 7, según lo que tenga agendado, y nos volvemos muy rutinarios, por eso digo que estamos fraccionados. Sí. Sí, bueno, estamos fraccionados porque de alguna manera dependemos o necesitamos los tiempos para organizar nuestra vida, ¿no? Así es, Pero tal bueno, cual. Nos tocó así. sí, sí. Jesús, pero también es verdad de que científicamente nos dicen que los terremotos, volcanes, acontecimientos de la naturaleza también están repercutiendo en la rotación de la Tierra, ¿no? Y tal vez eso haga que tengamos esa sensación de que hay días cortos y días más largos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy mirando de que el 29 de junio del 2022 fue el día más corto de hace mucho tiempo, ¿no? Y tal vez sea por todo esto, ¿o no? Sí, puede ser que sí, puede ser que no. Sí. Todo lo que es verdad por la misma razón que es verdad también es mentira. Es decir, todo es válido. Al final es cada uno como lo quiera interpretar. No existe la verdad como tal. Existe la interpretación que hagamos cada uno de nosotros de lo que consideramos que es nuestra verdad. O sea, la verdad como tal es una entelequia, no son percepciones, vivimos de percepciones. Yo creo que es que todo esto está en que primero necesitamos identificarnos. Y al identificarnos nos estamos desidentificando. Porque realmente somos conscientes de que no somos lo que parecemos. Es más, dependiendo de dónde estemos y con quién estemos, nos comportamos de una manera o de otra. Es decir, somos tan volátiles, tan volubles, que dependiendo de nuestro entorno nos adaptamos. Tenemos memoria selectiva, nos acordamos de lo que queremos, de lo que no queremos. No, es decir, esto es, yo cada vez lo tengo más claro, esto es un juego muy divertido. Un juego súper divertido. Ahora que si se mide, que si la rotación, lo que decía antes Ramón, que a nivel subatómico se mide el tiempo, es cierto, tengo un amigo que trabaja en estas cosas, que es ingeniero aeroespacial y trabaja en esto, y fíjate, me dice el otro día, íbamos montando en bicicleta, dice Jesús, dice, estamos viendo que a nivel de formulación nosotros ya no damos más, es decir, hay unos márgenes de error en la medición del tiempo que ya damos por hecho que es así, no puede ser, y estamos pensando en recurrir a la inteligencia artificial para afinar más esa medición. Fijaros lo que estamos diciendo, es decir, ya reconocemos que hay cosas que se nos escapan.
Y lo que antes decía Ramón de que se cae el velo, claro que se ha caído el velo, es que en el momento en el que seamos conscientes, y cada vez somos más conscientes, de que la muerte, como la entendemos, no existe, porque cada vez hay más evidencia científica de que no nos morimos, evidentemente el velo se cae. Todo esto funciona porque hay miedo a la muerte. Si supiésemos que no nos morimos, que somos eternos, ¿cómo funcionaría esto que tenemos a nuestro alrededor? ¿Cómo funcionaría esta sociedad? Si supiésemos que hagas lo que hagas, no te vas a morir. Pero es más, Juan, sobre lo que has dicho antes de los planes, de programarme, de organizarme. Si quieres que los dioses se diviertan, haz planes. Es decir, no funciona ningún plan. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que por mucho que planifiquemos, por mucho que intentemos jugar con todas las variables que nos dé la gana, la vida no es una formulación matemática, por suerte? Porque si fuese predecible o fuese a saber cuál va a ser nuestro destino, esto sería muy aburrido. Es decir, la gran suerte es que venimos con el contrato firmado y cuando caemos aquí, ¡pum!, se nos borra de la cabeza. Ya no nos acordamos de nada, pero el contrato estaba firmado de antemano, ¿eh? Ahora aquí se nos ha volado todo, por suerte, ¿eh? ¿Os imagináis lo aburrido que sería que supiésemos lo que nos va a pasar a ciencia cierta mañana? Bueno, en eso va la inteligencia artificial, en tratar de predecir a base de información y de datos lo que va a ocurrir mañana. Y eso es el tiempo, controlar el tiempo. Y no. El día que controlemos el tiempo, estoy absolutamente convencido de que esto se esfuma. O sea, desaparece este velo y desaparece este planeta entero, porque es producto de nuestra imaginación. Cuando seamos conscientes de que esto no es lo que es, esto hace pluf, se explota como un globo. Por lo tanto, vamos a ser respetuosos en el sentido de que vamos a tomarnos el tiempo que necesitemos para elevar nuestro nivel de frecuencia. Quizás esté bien que haya seres que se ocupan de reducir esa velocidad para que no lleguemos tan pronto a ese nivel de conciencia, porque cuando lleguemos estoy convencido de que esto se acaba. Entonces, vamos a estirar el chicle y vamos a divertirnos mientras esto dure. Sí, bueno, porque en realidad también es verdad de que cuando tomamos conciencia de que el tiempo en sí es algo de la Tierra y que nosotros, además de estar en la Tierra, que es una realidad, pertenecemos al universo donde no existe el tiempo, muchas de nuestras preocupaciones personales y estados personales dolorosos prácticamente desaparecen, ¿no? Es que hay que diferenciar. Si tenemos una fotografía del cosmos, del universo, y una fotografía de las interconexiones neuronales de nuestro cerebro, yo creo que sería imposible descifrar cuál es una foto y cuál es otra. Es decir, lo tenemos todo aquí. Todo aquí. El asunto está en que, claro, uno de los problemas también que hay es que cuando tienes todo, ¿qué te motiva? O sea, en las sociedades más avanzadas económicamente, por decirlo de alguna manera, es donde más gente hay con depresión y estado de ansiedad. Porque tienes que empezar a preguntarte, ¿y qué hago mañana? O sea, cuando tú puedes hacer lo que te dé la gana, tienes un problema en elegir qué hacer mañana. Casi prefieres que alguien te diga, mira, mañana de 9 a 10 esto, 10 a 11 esto, de 11 a 12, o sea, que te organice alguien la agenda. Cuando tienes la plena libertad de organizarte tú la agenda, hostias, complicado, ¿eh? Sí, nos perdemos un poco en el vacío. Sí. Querido Ramón, entonces, efectivamente, si el tiempo va deprisa, conforme nosotros somos mucho más conscientes, ¿cómo le podemos explicar a las personas que nos están escuchando de que o el tiempo no existe o que hay que aprovechar el tiempo o que el tiempo sencillamente es una base que necesitamos, pero hay mucho más detrás? Sí, lo que haces tiene una profundidad increíble, es muy potente y de calado. Es decir, claro, cuando uno es consciente de que vive en un presente eterno y en una hora, es como si eres consciente de una circunferencia, que era el polígono perfecto que decían los griegos. Es decir, en una circunferencia no hay ni un inicio ni un final. Es decir, imaginemos nuestras vidas como si fueran, que cada vida nosotros tenemos 5 vidas, es un pentágono, ¿no? Y ahí nos quedamos, pero somos infinitos, somos eternos, como decía Jesús, no nos morimos.
Lo que cuando bajamos aquí necesitamos un tiempo lineal para ir aprendiendo el famoso contrato y nos desviamos uno de nuestros dones y talentos y de nuestro camino marcado. Pero cuando tú eres consciente que vives en un estado de no tiempo, con tiempo lineal, es decir, cuando tú te haces consciente que vives en Kairos, que tú eres Kairos, que tú no eres Cronos, que tú no eres yo no soy ni Ramón, ni tú eres Juan, ni Antonio, ni Jesús. Estás ocupando, bueno, un cochecito que va por una carretera, pero tú no eres ni el coche ni la carretera. Cuando tú ya aceptas esto, y lo linko con el famoso científico Jean-Luc Pierre, creo que se llama, lo tengo por aquí, así no se me olvida, os lo digo seguro, que no quiero entrar. Jean-Pierre Garnier, el de desdoblación del tiempo, ¿vale? Cuando tú sabes que vives en un presente y que todo sucede ahí, tú puedes cambiar el pasado, literalmente. Es decir, yo que sí me gusta mucho la ciencia, ya lo sabéis, los científicos ya han sido capaces de cambiar un evento en el pasado con partículas. Es decir, ya han cambiado literalmente el pasado de una partícula. O sea, si ellos son capaces, o la ciencia, de cambiar el pasado, tú de igual manera. Es decir, lo mismo que estás creando tu futuro, porque somos como radios y tú vas emitiendo y vas poniendo como, imaginar que nuestro futuro es o A o B. La ciencia que nos dice, cuando tú pones mucha energía aquí, piensas mucho en algo o pones muchas piedrecitas en la balanza se va a decaer, se va a decantar para un sitio. Lo mismo con el pensamiento. De igual forma tú puedes modificar el pasado. Yo personalmente, cuando medito, y esto lo digo muy abiertamente para que lo quiera practicar, yo desde hace muchos años yo me centro, y como soy consciente que el tiempo es un presente absoluto y que no existe, es una percepción mía, yo cuando medito me centro y voy a hablar con el Ramón de pequeñito o con el Ramón que ha tenido un problema, el que sea X, y le digo que no se preocupe, que yo soy él y él es yo, con más conciencia, con más amor. Lo abrazo, se lo explico sin decirle detalles para no manipularlo, pero le explico que está bien, que lo que a él le sucede, que no se preocupe, que está ahí, hay toda una línea en el tiempo, que yo vengo de allí para ayudarle. Entonces, cuando tú haces esto, cuando lo hacemos, esto se nos permite hacer. Cuando tú haces esto, te lo vas diciendo al Juan de hace no sé cuántos años atrás, que estás bien, que eres feliz, vas polarizando este hecho. Y lo que estás haciendo es algo más importante, que como tú vives en un presente, el presente de tu futuro lo está haciendo contigo. Entonces, ¿cuál es la clave? Que no hace falta que te vayas al Ramón de dentro de miles de millones de años. Vete a tu parte divina y di quién necesitas saber. Entonces, te lo da. Es cuando te conectas con esa totalidad que se abra en tacarana y te baja toda la información. Tú dices, o sea, sé algo que no sé por qué o para qué, pero bueno, lo sé. Yo creo que es evidente lo que decía Jesús, que yo sé que la muerte no existe. No puedo explicar. Lo mismo que el tiempo. Entonces, se nos permite disfrutar y jugar, porque venimos aquí a evolucionar. Uno decide desde la conciencia del sufrimiento, de la conciencia del amor, pues si ya sabemos que el tiempo no existe, que es una creación nuestra, cuando te centras en una meditación y te centras en Kairos, ves a hablar con tu yo de esta vida que puede tener un problema. Y explícale que eres feliz, que está bien, que todo es para algo. Y cambiarás la polaridad. Y estás cambiando un evento del pasado, como dice, lo tengo aquí delante, la ABC Ciencia, logra cambiar desde el presente un evento en el pasado, polarizas, que no lo cambie. Yo no voy a matar a mi abuelo, que no nacería, evidentemente, la paradoja del abuelo, que dice la ciencia. Pero sí que cambiaré la polaridad. Y os aseguro, y lo digo con todo mi amor del corazón, que funciona, porque yo lo he vivido. Así es. Hace unos días, unas semanas, estuvimos haciendo con Michael Norris en Gijón un trabajo con los ancestros para alinear nuestras vibraciones desde nosotros a familiares anteriores.
y dentro de esa alineación, pues unificar todas las familias, porque habían personas que se habían quedado fuera, unificarnos todos dentro de una misma vibración. Y el resultado ha sido en bastantes personas que luego se han puesto en contacto con nosotros y efectivamente han cambiado cosas en el presente. O sea, les ha cambiado determinadas situaciones de la vida del presente, ¿no? Al haber alineado en ese tiempo no lineal, tal vez, cosas del pasado. Lo has polarizado, sí, sí. Y te ha cambiado literalmente tu presente, porque es nuestro presente. Tenemos una percepción de que el pasado ya pasó. Hemos comprobado Muy de que bueno. efectivamente en determinadas personas que hicieron este ritual, por llamarle de alguna manera, o este trabajo con todos, el resultado de varias personas que han querido compartir con nosotros, efectivamente han podido comprobar ese cambio en su vida presente. O sea que sí, aquí es. Tenemos una pregunta de Toñi que dice, igualmente se podría hacer al contrario, es decir, hablar con tu yo futuro y cambiar el presente, Ramón. Sí, sí, claro, es que lo que estás haciendo es esto. Lo que estamos haciendo realmente es tu yo futuro, la parte divina, que es donde vamos a ir la vuelta a casa. Él lo que desea es que evoluciones, que seas consciente, que te dejes de identificar. Entonces, estás recibiendo información continuamente del universo para ti. Este universo es de un estado cuántico, donde a medida que el tiempo, por decir una manera, la flecha lineal no es esta, sino es esta, porque en cuanto desencarnamos, es lo que dicen los que han tenido una experiencia cercana a la muerte, ves toda tu vida en una fracción de segundo porque nosotros lo decimos que es pequeñito, pero vamos para ahí. Entonces, evidentemente que ¿qué podemos hacer de cara al futuro? Claro, el problema es, yo cuando intento generar una vida mejor, yo no digo me gustaría un Ferrari, que es que no lo digo, pero por poner un ejemplo, yo sí creo que mi vida sería mejor con un chalet, un Ferrari, mis 2 hijos médicos y neurocirujanos, etcétera, etcétera. No, yo lo que digo es mi parte divina y mi yo futuro que me aporte, y lo hago así, luz. Yo quiero sentirme en amor, porque es lo que queremos sentir. Luego te traerá el hijo cirujano o yo qué sé, como mi madre que limpiaba pisos, es lo de menos, pero te hará sentir así. Entonces, esto es lo importante, que es lo que haces con tu... Porque tú no dejas de ser en tu linealidad el futuro del Ramón de pequeñito. Entonces, claro, si a él le decía, no, es que tú, pues no, yo qué sé, no llegarás nunca lejos. Es un ejemplo, ¿eh? Pues bueno, yo voy a ese momento y le abrazo y lo que estoy haciendo, estoy cambiando mi presente, cambiando el pasado. Y como lo hago con rutina, y esto lo hacemos totalmente inconscientemente, que creamos nuestra realidad desde la inconsciencia, lo que estoy haciendo es que en mi presente el Ramón de dentro de 10 años, si aún estoy aquí, pues me está ayudando ahora mismo. Qué bueno, qué bueno. Sé que es un poco que te puede... No, te duela, pero está claro. Estamos hablando de alguna forma de la ley de atracción, pero de una manera consciente, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, totalmente. Querida Pati, date el micro cuando puedas. ¿Somos impacientes? Yo soy una. Yo creo que uno de los problemas que tenemos con el tiempo es que las cosas las queremos ya, ¿no? Sí. Ay, sí. Yo terapeuta a veces no puedo controlar esa parte, pero sí es verdad, somos impacientes. Cuando no, al menos yo soy muy perfeccionista, es un poco que no he podido todavía domar en mí, pero por ejemplo, soy muy maniática de los tiempos. O sea,
este programa a mí me cayó como anillo al dedo, porque sí, como les decía, ¿no? O sea, todo yo lo tengo agendado y no me puedo pasar un minuto más ni un minuto menos, porque para mí es tortura. Entonces, sí, somos impacientes. Hay, bueno, unos más que otros, ¿no? A veces hay personas que son más tolerantes, pero yo sí soy muy impaciente. Como yo hago las cosas rápido, ya me acostumbré a manejar mis tiempos, entonces para mí a mí me desespera encontrar que una persona esté haciendo, ay, si voy a hacer un cuadrito tiene que estar igualito, ay, no, digo, Dios mío, se me va el tiempo. Entonces sí, yo sí soy muy impaciente. Y hay muchas personas que todavía no hemos podido domar esa parte, ¿no? De la paciencia que a veces nos juega malas pasadas. Y Yo por eso yo creo, Sí, sí, sigue, perdona, sí, sigue, sigue. sigue. Bueno, yo entiendo por eso también de que las emociones juegan parte crucial, es uno de los factores también, ¿no? Por eso es que ahora se escucha mucho de que, ay, que los niños de ahora son muy ansiosos. Se habla mucho de la ansiedad, de la depresión. Entonces, en mi modo de ver, en mi percepción personal, para mí las emociones tienen mucho, mucho, mucho que ver con el tiempo, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, cuando yo me paso del tiempo, también yo me pongo muy ansiosa y, uy, no, ¿y ahora cómo voy a llegar? No, qué horror, llegar 5 minutos tarde, no, me muero. Entonces, es cierto, ¿no? Estamos tan parametrados a una rutina que, bueno, a algunos les importa, bueno, pues que me esperen si quieren, no me voy a morir, pero en cambio yo sí, es diferente, ¿no? Tenemos diferentes percepciones. Qué bueno. Sí, yo en mis conferencias o cursos, cuando trabajo, cuando hablo del tema de la impaciencia o de los tiempos, les digo, bueno, pues dentro de la co-creación habría que co-crear primero dentro del mayor bien, porque a veces co-creamos cosas en nuestra vida y luego nos damos cuenta con el tiempo de que no es lo mejor para nosotros. Sí, exacto. Dentro del mayor bien y luego cuando corresponda, ¿no? O sea, dentro del tiempo que corresponda, ¿no? Aunque hablamos de que el tiempo existe o no existe. Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Sí. Un ejemplo, a mí me encanta la cocina. Yo les digo que yo al principio que quería hacer bizcochos, me cogía todos los productos necesarios para el bizcocho, es decir, que si el yogur, que si el limón, que si la harina, etcétera, todo perfecto. Lo incluía todo, lo pasaba por la turmis, lo metía al horno y me ponía a mirar. Y cuando a través del cristal veía que el bizcocho había subido, ¿qué ocurría? Ya está hecho. Abría el horno y ¿qué le pasaba al bizcocho? ¡Pam! Caía, ¿no? Hasta que me di cuenta de que efectivamente el bizcocho son 40 minutos a 160 grados, 180 grados, ¿no? Y cuando ya lo pongo 40 minutos a 180 grados, abro el cristal y ya el bizcocho no se cae, ¿no? Tal vez deberíamos de aprender de que aunque el tiempo no existe, todo tiene su tiempo, ¿no? Tiene su proceso, su tiempo. Uh-huh. Casualmente a mi hija le decía, ¿no? ¿Cómo quieres hacer algo si previo no sabes cómo hacerlo? Es como en la cocina, como el ejemplo que tú has dado, Juancito. Primero, está bien, yo quiero comer aquí en Perú un arroz con pollo. Primero, ¿qué haces? Tienes la receta, ves los ingredientes, tienes que ir por los ingredientes, luego tienes que picar la cebolla, licuar el culantro y tener todo listo para recién empezar la elaboración, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la cocina, en el trabajo, en nuestra vida cotidiana, todo es un tiempo, un proceso que se lleva paso a paso y no podemos saltarnos los procesos, porque imagínate, como dijiste, ¿no? Abriste el vidrio y el queque, ¡pum! Sí, porque es eso, o sea, tenemos que aceptar las consecuencias de no hacer las cosas en su tiempo, ¿no? Sí, sí, eso es así, definitivamente. Jesús, aunque efectivamente hay determinadas cosas que necesitan su tiempo, pero cuando conseguimos esa paz interior, nos da la sensación de que el tiempo ya no existe. Sí, cuando estás en paz es que te da igual el tiempo. Habréis oído hablar de la expresión merece la pena, ¿no? Sí. Igual merece la pena esperarse los 40 minutos, igual ha merecido la pena este esfuerzo, este sacrificio para luego conseguir esto. Es una expresión mutilante.
La pena no merece nunca. ¿Qué leche va a merecer la pena? No merece la pena. La pena no Merece merece la alegría, nada. ¿no? Merece la La alegría, pero pena no la merece la pena. alegría de haber esperado esos 40 minutos o los 50 para comerte ese bizcocho tan sabroso. Pero en el inconsciente colectivo tenemos ese concepto, ¿no? De merece la pena, o ya ha merecido la pena. No, 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 que no, fuera penas. Es decir, no hay ninguna pena que merezca la pena. O sea, no, para nada. Y lo mismo con la esperanza, ¿no? Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, sí, la esperanza es trasladar todo a futuro, esperar, seguir esperando y no hacer la inacción. La esperanza es la inacción. Entonces, todo esto tiene que ver con lo del velo que comentaba antes Ramón. Es que no sé cuánto queda, pero no queda mucho. No queda mucho. La física cuántica está dando unos pasos de gigante. La física cuántica es capaz de demostrar cosas que no se pueden entender, pero se demuestran que son. En el campo de la espiritualidad hay muchas cosas que no se pueden comprender, pero se demuestra que son. Y se empiezan y según vayamos teniendo más aparatos de medición, llegará un momento en que se pueda medir, y ya se puede medir pues eso, que la muerte no existe. Es que si la muerte no existe, no existe el tiempo. Es que no es lo mismo, por ejemplo, si os digo, vamos a poner atención a nuestra respiración. Respiramos y llevamos la atención a la respiración. ¿Os suena esto, no? Esta práctica, llevar la atención a la respiración. Y ahora os digo, llevar la atención al que está llevando la atención a la respiración. O sea, vamos a colocarnos detrás de ese que está prestando atención a la respiración, a ver qué pasa. Y vamos a colocarnos detrás del que está prestando la atención al que está prestando la atención. Y según te vas alejando y desapareces, que es lo que estabas diciendo, Juan, y desapareces, tú eres la propia respiración. Es decir, no existe el tú ni el yo. Somos única y exclusivamente allí donde ponemos nuestra conciencia. Esto lo describe muy bien Robert Lanza con el biocentrismo. Es la conciencia la que crea el universo. Es la conciencia la que crea la materia. Con los experimentos de teletransportación es muy curioso. ¿Cómo se produce una teletransportación? Quitando los códigos de información, la materia se descompone. Por lo tanto, ¿qué es la materia? Un código de información. ¿Y qué es la información? Nada. Pero repito, a pesar de todas estas elucubraciones filosóficas, espirituales, físicas, químicas, de todo tipo, esto es un divertidísimo parque de atracciones, que nos han regalado un boleto para pasárnoslo bien. Bueno, esto es una de las cosas importantes que tenemos que aprender o poner en práctica en la vida, que es disfrutar de ella, ¿no? Yo creo que todo lo que no sea disfrutar es porque estamos haciendo una interpretación errónea. O sea, algo que nos pueda pasar que puede ser muy trágico, vale, es puntual, pero hay que ser consciente de que es puntual. Es decir, es una interpretación la que estamos haciendo de lo que nos ocurre. Lo que llamamos realidad no existe. Existen las interpretaciones que hacemos y ahí cada uno elige la que quiere. Pero es una interpretación. Lo que es. Y cómo lo interpretamos cada uno de nosotros, pues es la magia que tenemos cada uno, ¿no? Cómo lo queremos vivir, cómo lo queremos interpretar, cómo lo queremos experimentar. Y desde la aceptación y el respeto, para mí esas dos palabras son mágicas. Es decir, lo que pasa, pasa y lo aceptas, pero no solo es que lo acepte con resignación, no, lo acepto con respeto, porque sé que es lo mejor que podía pasar, aunque todavía no lo comprenda, aunque todavía no sepa por qué está ocurriendo, pero date tiempo para descubrir qué casualidad, qué causalidad ha sido la que ha provocado eso. Es decir, eso tiene un porqué, mejor dicho, un para qué. Eso ha ocurrido para algo. Lo que pasa es que nos falta información. Y bueno, nos preocupamos, nos cabreamos, nos rebotamos con la vida. Pero date tiempo. Habrá que darle tiempo al no tiempo, ¿no? Qué bueno. Ramón, después de todo lo que hemos estado hablando esta noche, del tiempo, del no tiempo, de que existe, de que no existe, de que aumentar la vibración, que esto para mí es una gran realidad y yo creo que es el camino a seguir. Pero después de todo esto, ¿cómo podemos tener los pies en la tierra? Bueno, yo creo que, claro, siendo conscientes de que estamos aquí para disfrutar, que hemos venido aquí a aprender y ayudar, sin esperar nada a cambio. Es decir, el problema es que si tú te fijas en todo lo que hay, claro,
si linealizamos la vida que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, escogida o querida o por contrato, lo que sea, evidentemente te puedes tambalear. Hay momentos que dices, madre mía. Pero claro, el tener los pies en la tierra es el ser consciente de que eres mucho más. El ser consciente que has venido aquí, que eres un ser eterno y divino. Que puedes, volvemos al tema de antes, de que puedes modificar el presente, el pasado y el futuro, porque tú eres esa realidad, tú eres lo que eres. Y puedes autonutrirte de aquellas cosas que necesitas. Entonces, cuando uno se ancla a la tierra y se centra, como tú dices, con los pies en la tierra, es consciente de que es sí o sí que necesitamos vivir una dualidad espaciotemporal, que tiene que ver el tiempo. Y esto ya lo dijo, y cuando estaba hablando Jesús me ha venido a la cabeza el Maestro Jesús cuando dijo, solo el Padre sabe el día ni la hora. Y la hora, no hay nadie que sepa el día y la hora. Pero él dijo también, pero ya está todo dado, no os preocupéis porque ya está todo dado. ¿Qué significa? Eso tiene una connotación en física cuántica salvaje. ¿Por qué? Porque él es consciente y acepta nuestra linealidad y la suya, porque era un humano igual que nosotros, que no vino que no era de Orión o de las Pléyades, pero nos dice que está todo dado, nos está diciendo que es un presente absoluto, que ya se sabe que la nueva humanidad es. Y lo dijo hace 2000 años. ¿Con esto qué quiere decir? Que ahí ya hay, los antiguos, las escrituras, hablamos en un programa, si os acordáis, de los Hopis, que hay un petroglifo que tenían 2 líneas de tiempo, 2 tiempos muy, muy diferenciados y que la gente, los que estaban arriba no tenían conciencia y los que estaban representados abajo tenían conciencia, ¿no? Entonces, evidentemente, ya el Maestro Jesús nos lo dijo, dice, esto está dado, ya es una realidad. Entonces, tú céntrate, intenta aportar desde la conciencia. Pero ¿qué sucede? Que todo el sistema y todo lo que nos hemos montado, vivimos, si me permitís, es todo el universo, todo él, nuestro sistema solar, el planeta Tierra, nuestro Sol gira alrededor de otro Sol. Todo va, y si me permitís, me he traído esto para enseñar, no sé si lo ve, sí. Esto es muy curioso de los críos, ¿no? Nos han enseñado que vivimos en un tiempo pi. Es decir, el tiempo pi es la circunferencia. Entonces, cuando tenemos un problema aquí, ¿no? Tenemos pondré la pegatina aquí, perdona, me iba al catalán ahora yo. No sé si se me ve. Sí. Esto supongamos que es un problema. Claro, el sistema que nos ha hecho creer que vivimos en un tiempo pi. Es decir, vamos recorriendo siempre, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces la misma tierra. ¿Por qué? Porque nos han hecho creer que vivimos en pi. Cuando todo el universo es phi. Es en phi, es el número dorado, es el número de Fibonacci, es la perfección absoluta. Entonces, si tú tienes un problema aquí y lo aceptas y sabes lo que decía Jesús, que es un para qué, lo dejas atrás, tú avanzas en tu espacio-tiempo de consciencia. Entonces, juegas con Kairos y con Cronos. El problema es que hay gente que se piensa que vive en pi, pero todo el universo, nuestro planeta gira alrededor del Sol. Y el Sol gira alrededor de otro Sol. Y nuestra galaxia gira. Entonces, todo se mueve desde el inicio en una espiral. Que es una espiral mágica que es en función del número dorado, el número áureo, que es el número, la sección de Fibonacci famosa, que es phi. Entonces, cuando tú aceptas que eres phi y aceptas el para qué de un problema, automáticamente volvemos a lo de antes, se polariza toda tu vida, pero porque tú estás aquí, nosotros vivimos así, somos a esto, somos phi, entre comillas, lo centralizo en un número, que es el número áureo, la proporción áurea de la ciencia, ¿no? Pero el sistema te dice, no, tú tienes que vivir en pi porque estás todo el día como el burro famoso que tenía mi abuelo dando vueltas alrededor de... Sí. Y este es... De la noria, ¿no? Efectivamente. Entonces, con esta conciencia es lo que decías tú, céntrate,
pon con los pies en la tierra, entre comillas, y disfruta. Qué bueno. Antonio, no sé si hay alguna pregunta en Facebook. No, no la hay, Juan. Vale, pues entonces... Hay un comentario diciendo que, bueno, que le está pillando todo el mundo un poco de sorpresa las cosas que están aprendiendo, Sí. que para muchas personas son temas inéditos que en la vida habían oído hablar y que gracias a Pati, a Jesús y a Ramón, pues la están entendiendo y comprendiendo. Les ha cogido con el pie cambiado, ¿no? Más o menos. Muy bien, pues como estamos terminando, Pati, ¿qué te gustaría compartir sobre este tema? Bueno, decir que solo sé que nada sé. Mientras más leo, más ignorante me siento y se descubre cada cosa, como hasta ahora, Ramón, me he quedado así. Qué bonito lo que nos has compartido, muy científico, y pues sí, es verdad, somos un espacio lineal, ¿no? Que debemos continuar en este mundo. Y Jesús también, ¿no? Nos ha compartido cosas muy importantes que tienen que ver mucho con el tema que hemos tomado hoy. Y sí, pues yo creo que todos nos vamos con un poquito de cada uno, ¿verdad? De lo que hemos aprendido y de lo importante que es, en pocas palabras, ¿no? El seguir en este tiempo, en este aquí y en este ahora. Bueno, una de las cosas que a mí me ocurrió en Perú con respecto al tiempo fue cuando fui a Machu Picchu. Uy, Entonces me di sí, cuenta, hermoso. visitando Machu Picchu y recorriendo la energía que hay allí, bueno, la sabiduría y los conocimientos que los seres que ahí vivieron, que de alguna forma ha saltado el tiempo, es decir, nos ha llegado a nuestros días. Y yo me encontré un peruano, entre comillas, por casualidad, que cuando yo iba a entrar en Machu Picchu me dijo, pero ¿quién te va a hacer a ti las fotos? Porque yo iba solo, ¿no? Yo dije, pues no, no lo sé. Dice, pues vente conmigo. Y me explicó toda la parte mágica de Machu Picchu, el por qué habían 3 ventanas aquí, dónde hacían los rituales, etcétera, ¿no? Entonces me hizo revivir fuera del tiempo, es decir, en el tiempo presente, me hizo revivir lo que ocurrió en aquellos tiempos en los cuales pues se vivía en el Machu Picchu. Sí, la verdad es que la historia también es, como les decía, ¿no? Estamos en 3 tiempos, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Y es verdad que hay cosas del pasado que cómo nos tocan en este hoy, ¿no? Es muy bonito la conexión que hay allá en Machu Picchu. Es inmensa, no se sabe ni cómo describirla porque es que tu cuerpo la tiene que te tienes que conectar con Hay que eso. conectar con Sí, ella. es muy bonito. Quedan invitados, ya saben. Sí, sí, yo el año que viene voy otra vez, Te seguro. esperamos, Muy claro que bien. sí. Jesús, para terminar, ¿algo que te gustaría compartir sobre este tema o sobre lo que tú desees? Sí, pues que no estoy de acuerdo con vosotros Muy en bien. eso de que hay que poner los pies en la tierra. No. Al revés, hay que despegarse de la tierra. Cuando decimos poner los pies en la tierra, tomar tierra, es todo mental. Ten cuidado, ten los pies en la tierra, no hagas esto, no hagas lo otro. No, no. Hay que vivir. Ya sé que tú por ahí no lo decías, Juan, pero esa expresión me lleva a eso, ¿no? Sí, sí. Ten los pies en la tierra, aterriza, baja de las alturas y hay que vivir desde el corazón, no desde la mente. Para saber lo que tenemos que hacer para poder disfrutar de toda esta magia es desde el corazón, que es un órgano inteligente, mucho más inteligente que el cerebro y que envía información al cerebro más de la que recibe del propio cerebro. Es decir, el órgano realmente importante es nuestro corazón. Y hablamos de los sentimientos. Vamos a guiarnos por nuestra intuición, por lo que sentimos. ¿Por qué? Porque da igual. Si el libro está escrito. Vamos a ir flotando por encima de la tierra, con los pies en la tierra, no, pegando saltitos por la tierra, pero más desde el corazón, desde un plano más sutil, Sí, sí. que luego no es sutil, porque luego también podríamos hablar, otra vez hablaremos si queréis, de realmente cómo se toman las decisiones. Se toman desde la parte inconsciente, no desde la parte consciente. Más del 90% de las decisiones que tomamos no las tomamos nosotros conscientemente. Luego las justificamos para no volvernos locos. ¿Y cómo se toman? ¿Desde dónde viene esa información? ¿Qué sentimos?
El pensar, y con esto cierro, el pensar nos aleja del sentir. Y bueno, muy bueno. Perdona, Juan. Yo recuerdo, Jesús, la importancia del corazón, porque recuerdo que la primera vez que tú y yo hablamos por las emisoras que yo tenía entonces, se me quedó grabado, ¿no? Porque tú hablabas de ventas de corazón, algo así, creo que era el título, ¿no? Y se me quedó aquello como bastante grabado, ¿no? Es decir, si para las ventas tienes que emplear el corazón, pues realmente lo puedes emplear para todo, ¿no? Con lo cual, eso corrobora de alguna manera lo que estás diciendo. Es entrar en coherencia cardíaca, alinear lo que piensas con lo que sientes. Muy bien, pues muchísimas gracias, querido Jesús. Querido Ramón, para terminar, ¿algo que quieras compartir? Sí, bueno, en primer lugar agradeceros como siempre que contéis conmigo, Antonio, Juan y a Jesús, Pati y a todos los que están y que nos verán. Un gusto y ya sabéis que disfruto del compartir. Entonces, para acabar, dos cosas. La primera es, el universo nos regala, desde la consciencia que somos, ventanitas de oportunidad, ¿no? Entonces, y a través de la música, a mí personalmente me gusta mucho, la música clásica. Entonces ahí somos capaces de tener un atisbo de un universo cuántico en una linealidad que necesitamos vivir. Es decir, la música como tal es kairos y cronos al mismo tiempo. Y me explico. Es decir, tú cuando escuchas Bach, por ejemplo, nadie tiene que escuchar primero el piano, luego el saxofón, luego el no sé qué, y al final te haces una idea de los instrumentos tocan a la vez y tú lo aceptas como tal, pero hay una linealidad, ¿vale? Esto es lo que decíamos antes, que se va cayendo el velo. Hay detalles que se nos permiten ver desde la consciencia y desde el amor, claro. Se lo explico, esto lo hablamos aquí, perfecto, pero fuera de aquí quizá nos tratarían de algo que no, de inconscientes, ¿no? Entonces, dicho esto, ya acabo con lo que decía el Maestro Jesús que decíamos antes, es decir, es tener esperanza en el sentido de amor, de paz, de vivir tranquilo, de saber que todo está dado. Es cuestión de esperar y intentar ser ejemplo y trabajar aquello que nuestra generación humana ha venido a hacer, que es la mente abstracta. Y hablar de conceptos como el tiempo, que ni la misma ciencia física lo hace, ni lo entienden, ni lo han entendido nunca, y no lo van a entender porque es un tema que trasciende al ser humano, esto es un tema muy, muy potente para trabajar la mente abstracta, que es lo que nos toca en esta generación. Con lo que, gracias y enhorabuena nuevamente. Pues muchísimas gracias, a todos. Antonio, no sé si querías comentar algo. Bueno, yo quería comentar dos cosas. Bueno, yo comento una y tú otra. La que tú comentas va a ser que el viernes no vas a hacer el programa de Espiritualidad Tomando Tierra, pero vas a seguir haciendo cosas, ¿no? Sí, bueno, yo me siento en expansión, intento compartir lo mejor de mí mismo, ¿no? Fuera del tiempo, pero utilizando el tiempo en el que vivimos, ¿no? Y efectivamente, el viernes vamos a dar una conferencia, porque dentro del mundo espiritual o dentro del mundo humano, hay muchos de nosotros que siempre hemos empezado o nos gusta ayudar a los demás. Entonces, esta conferencia va sobre saber acompañar, porque yo creo que la mejor ayuda a los demás es saber acompañar y también saber ser acompañado, porque yo me encuentro con muchas personas que nos gusta mucho ayudar o acompañar a los demás, pero cuando aparece alguien que nos quiere ayudar a nosotros, nos sentimos hasta incómodos, ¿no? Entonces, la conferencia es saber acompañar, saber ser acompañado, y será este viernes en Alicante, presencial, pero también lo haremos por Zoom y online, para que todos los que quieran puedan escucharlo. Bueno, y ahora entro yo también a comentar que mañana vamos a tener un espacio maravilloso de lo que tiene pues casi el 15% de la población, ¿no? Que es el rasgo de la hipersensibilidad, ¿no? De personas altamente sensibles. Así que, pues mañana os esperamos con 3 nuevos invitados para hablar
de personas altamente sensibles, ¿no? Ujú. Y estudios que hablan de entre el 12 y el 15%, bueno, que es un tema bastante importante, ¿no? De muchas personas que tienen ese rasgo. Así que mañana os esperamos. Ujú. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Se me ha olvidado antes decir que para el viernes el link para poder entrar en Zoom a esa conferencia es el mismo que el de hoy, el de todos los días. Excelente, Así gracias. que, querido Ramón, muchísimas gracias por todo. Es un placer escucharte. Gracias. Siempre, siempre. Querido Gracias a Jesús, vosotros. sí, querido Jesús, como siempre, gracias de corazón porque nos das que hay en el más allá, disfrutándolo desde el más acá. O sea que muchas gracias por todo. Gracias a vosotros por brindarnos a todos esta oportunidad. Gracias a vosotros. Así es. Gracias. Y querida Pati, que mi corazón está ahí en Perú y en cuanto que pueda estaré ahí con todos vosotros. Claro que sí, te esperamos, Juancito. Sí, Y sí. a ti también, Antonio, Ramón, cuando guste, Jesús. Qué bonito escucharlos. La ponencia ha sido muy bonita. Mucho aprendizaje, sobre todo. Muchas gracias. Bueno, Gracias. yo si Juan y Michael quieren, voy. Ah, por supuesto. Pues vénganse todos. Aquí los esperamos. Sí, sí, sí. Ha sido un golpe aquí en el nuca, Juan. Sí. Sí, lo vamos a pasar muy bonito. Como Jesús dice, como todo está escrito, si escrito está, así será. Exacto. Y despeguen a Perú, ¿eh? No pisen tierra, despeguen a Perú. Muy Acá los bien. esperamos. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas Un noches. abrazo. Un Gracias. abrazo. Hasta ahora. Adiós. Adiós. Chao.